Todopoderoso hizo obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersió a los soberbios, derribó a los potentados de sus tronos y encubrió a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, favoreciendo a Abraham y a su descendencia por siempre. María permaneció unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Ahora escucharemos la homilía de Monseñor Carlos Castillo. Una homilía que tiene una particularidad porque se va a referir en parte a la encíclica de Papa León XIV. Así es, hará referencia a Magnificat Humanitas. Escuchemos a Monseñor Carlos. Señor Presidente de la República, José María Balcázar. Señor Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez. Señor Presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero. Señora Presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi. Señores congresistas, señores ministros y ministras de Estado, señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático, magistrados del Tribunal Constitucional, excelentísimo Monseñor Fermín Emilio Sosa, delegado especial de la Santa Sede y nuncio apostólico en Bolivia, excelentísimo Monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú y decano del cuerpo diplomático en el Perú, excelentísimo Monseñor Jorge Enrique Izaguirre, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Chosica, queridos hermanos obispos auxiliares y miembros del Cabildo Catedralicio, distinguidas autoridades civiles, políticas y militares, querido pueblo peruano, hermanos y hermanas. El 28 de julio de 1821, hace 205 años, se sentía que el pueblo peruano que caminaba en las tinieblas del dominio vio una gran luz con la declaración de la independencia por el general San Martín, que además hizo referencia a la justicia de su causa que Dios defiende. Más tarde, en 1823, nuestra primera Constitución, literalmente y en forma preciosa, manifestó en su artículo primero: todas las provincias del Perú reunidas en un solo cuerpo forman la nación peruana. Hace 200 años, el 28 de julio de 1826, la nube de la dictadura opacaba nuevamente nuestro horizonte con la imposición de una constitución vitalicia, tentación en la que cayó nuestro segundo libertador, Simón Bolívar, pero que gracias a la esperanza de nuestro pueblo de vivir en libertad y democracia, duró solo 49 días. Esa constitución vitalicia violaba el artículo 2 de la primera Constitución. Esta nación es independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera y no puede ser patrimonio de ninguna persona ni familia. Nuestro Perú, hermanos y hermanas, es todavía una promesa en proceso de cumplimiento. Así lo fue el pueblo de Jesús, el pueblo de Abraham, al que Dios promete bendecir
y acompañar siempre en su camino, y que, como sabemos, pasó por tantas vicisitudes y requería de una respuesta en cada momento. En general, todo pueblo debe elaborar respuestas políticas. Por ser humano, todo pueblo debe buscar también respuestas éticas. Pero si además es pueblo creyente, también ha de buscar respuestas desde su fe, que sean respuestas más hondas, espirituales, que refuercen las respuestas éticas, morales y actitudes humanas que favorecen al bien común de todos y nos eduquen a los ciudadanos a una actitud de superación de todo interés propio que pudiera degenerar en mezquindad y destrucción para los demás y abrir paso al bien común. Hay quienes quisieran que la Iglesia no cuestione los desvalores humanos que destruyen la realidad política. Quisieran que se calle, pero curiosamente esas mismas personas muchas veces quieren usar la religión para su posición partidaria y así obtener votos y aceptación. El Papa León ha dicho con toda claridad en su reciente encíclica Magnificat Humanitas: en cada época se cierne el riesgo de construir un mundo inhumano e injusto. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros, los cristianos, alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, en Jesucristo. Esa magnífica humanitas encuentra el camino, la verdad y la vida, abriendo a cada uno de nosotros la vía para crecer hacia la plenitud. Y hoy, como bien se ha dicho estos días, estamos en una situación catastrófica. No tanto por los indicadores económicos, sino porque la condición humana y su dignidad está en sumo peligro. Una tragedia humana y social donde los diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito y de poder absoluto, tanto que existen ya vigentes dictaduras que se ramifican subrepticiamente. Esas oscuridades catastróficas han sido generadas de manera diversa desde la base de la sociedad y desde el mismo poder, y han infiltrado las instituciones, incluso la Iglesia. Y tienen operatividad incluso desde países denominados desarrollados, que mediante un sistema de control total fundado en la tecnología, van arrasando con hermanos nuestros en diversas partes del mundo. Una tendencia mundial a disolver la democracia y a favorecer la dictadura se yergue sobre el mundo, y la varita mágica para desatarla sigue siendo la absurda promoción de las guerras, detrás de las cuales está la desatención, la marginación, la condena a la miseria, al hambre, a la pobreza, a la mayoría de la población mundial, considerada población sobrante, y a la desaparición y muerte de amplios sectores populares, y a la búsqueda de invasión y repartición de sus territorios, con la consecuencia destrucción de soberanías logradas con el martirio de nuestros pueblos. Personalidades y grupos arrogantes, de mucho dinero y poder, pretenden repartirse el mundo como botín, cambiando el mapa mundial. Nuestra catástrofe no se puede separar de esa catástrofe en la que ha entrado el mundo. Y por tanto las cosas se pueden comenzar a resolver con actitudes de fondo y pacíficas que ya están promoviéndose en todos los pueblos. Reconciliación con justa y precisa restitución. Pacificación, como la llama el Papa, desarmada y desarmante, sin guerra. Y con esfuerzo diplomático a nivel mundial. Neutralización de toda iniciativa agresiva usando medios democráticos.
reformas para impedir la generalización de la violencia terrorista o violenta desde grupos subversivos o desde la impunidad de ciertos estados. Muchas desgracias nos siguen ocurriendo ante la diversidad de grupos de variada índole, como el sicariato y la extorsión que sacuden nuestra seguridad, imponen la violencia que atraviesa nuestra vida cotidiana y se ejerce desde diversos sectores del poder. Intereses mezquinos pululan por todos lados, lenguajes, prejuicios y desprecios, ambiciones y celos nos corroen. En nuestra América Latina, impulsos colonialistas y autoritarios hacen que corramos el riesgo de volver a un pasado que desdice las dos palabras iniciales de nuestro himno. Somos libres y el deseo de nuestra responsabilidad, seámoslo siempre. Renovar este voto solemne que la patria al Eterno elevó hace 205 años es el sentido profundo de esta fiesta patria en la que tiene un lugar especial nuestra fe cristiana mediante esta celebración eucarística. Como se ha mencionado, hace 200 años, la situación catastrófica también se presentó con aquella que hemos recordado, Constitución vitalicia. Recordemos esto porque vivir en independencia, libertad y democracia, como pueblo peruano, pasa por momentos muy gratos, pero también por largos nubarrones, como el de este tiempo que muy claramente ha sido caracterizado como catastrófico. Por lo que venimos a orar a Dios para que con su inspiración podamos afrontar y resolver pronta pero profundamente esta catástrofe que no consiste solo en ser un país dividido, sino sobre todo un país maltratado. Por ello, recurrimos hoy al Evangelio de la fiesta de María, Nuestra Señora Reina de la Paz, que celebramos cada 28 de julio. El Evangelio nos permite cada año, como pueblo creyente, tratar de contribuir desde la fe a recuperar el sentido de nuestra unidad como República Peruana y el sentido profundo de nuestra existencia como Perú, constitutiva y constitucionalmente provincial. Asimismo, nos permite entrar en un proceso de conversión que nos ayuda a todos a reconocer nuestros límites, pecados e incluso delitos, y a entrar en un proceso rectificador y reparador. Por eso se trata de escuchar a Dios y no usar a Dios para esconder nuestras ambiciones. No pueden servir a Dios y al dinero, decía Jesús. Hoy, ante nuestra catástrofe actual, conviene ir a los fundamentos bíblicos que nos animan. La luz que le brilla al pueblo en medio de las tinieblas en que camina es el don de un gobernante que introduce la alegría. Ese gobernante que viene como un don de Dios en los evangelios es Jesús, que no es un gobernante político, sino un realizador de la fuerza reinante de amor gratuito de Dios mismo, comunicada y transparentada por su presencia encarnada en la historia de su pueblo. Y aquí la belleza de la presencia de ese Dios en el texto del Evangelio de Lucas que acabamos de proclamar. Es una presencia realizada a través de dos mujeres que se hacen entre sí gestos sencillos, pero de enorme significado para salir de la tiniebla, de las sombras, de la oscuridad, es decir, de la situación catastrófica que también ahora nos acecha. La primera mujer es la jovencita María, de la familia de David, que estando en Nazaret de Galilea, recibió el anuncio del ángel de que ella, por su aceptación, sería fundamento para cumplir la promesa hecha a David de que un descendiente suyo sería llamado Hijo de Dios. El sí de María, sin conocer varón, permite la venida fecunda del Espíritu, del Dios de lo imposible. María también escuchó decir al ángel Gabriel la noticia de que su prima Isabel
hacía 6 meses que había también salido encinta de su esposo Zacarías, siendo tan anciana, cosa también difícil. Gracias al ángel Gabriel, María comprende e Isabel percibe en María un cambio fundamental del orden de las cosas. La reina madre está ahora sirviendo a una mujer débil y mayor. Los grandes y poderosos ahora están para ponerse en camino de la justicia hacia los maltratados, ignorados, asesinados, marginados y despojados. Todos aquellos a los que Dios no olvida, aunque algunos quisieran borrarlos de la historia. Este texto constituye el fundamento de la reparación de un país que, como el nuestro, necesita superar su catástrofe de inhumanidad. Hermanos y hermanas, en este momento asiago y extremo para el mundo, para nuestra América y para nuestro pueblo peruano, abandonemos la mezquindad de pensar solamente en nuestros desarrollos individuales y del grupo al que pertenezcamos, para procurar el bien común de todos y todas. Como dice el Papa León en Magnificat Humanitas, en la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revelando en plenitud en Cristo, y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Un proyecto aniquilador de la humanidad no puede ser aceptado en nuestra patria, sustituyéndolo por eficacias inhumanas que solo ven la ganancia y atribuyen todos los males a los más pobres. La promesa de nuestra nación, integrada por todas las provincias del Perú, no puede ceder ante tanta ambición y tantos planes macabros. Nuestro Dios nos quiere solidarios y justos, no con la reconciliación meliflua y para tapar los males que hemos hecho con besitos y abracitos, sino con reconciliación que, viendo claramente las injusticias que hemos cometido, sepa hacer justicia y restituir a todos los perjudicados por la catástrofe de estas décadas, y a la cual nuestra inacción y nuestros prejuicios, nuestros desprecios y nuestras presunciones, nuestros complejos y nuestras rabias han contribuido. Por ello, con la lucidez de María, ante la permanente presencia de Dios en la historia de la tragedia de su pueblo, y con las mismas palabras esperanzadoras de su canto, que comunica lo esencial de la misión de su Hijo Jesús y la nuestra, como creyentes, asumámoslo hoy ante nuestra catástrofe peruana como nuestro camino de conversión de todos, y en especial de los que tienen mayor responsabilidad, comprometiéndonos a corregir y revertir todo el mal que hemos hecho, restituyendo todo lo posible a las víctimas de tantos daños realizados. Por eso me permito pedirles ahora que con María y con la fuerza de su canto podamos todos repetir su oración conforme les doy las frases. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la condición humilde de su esclava. Porque se ha fijado en la petición humilde de su esclava. Y desde ahora me proclamarán dichosa todas las generaciones. Y desde ahora me proclamarán dichosa todas las generaciones. En realidad, el poderoso hizo obras grandes por mí. En realidad, el poderoso hizo obras grandes por mí. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Y su misericordia llega de generación en generación
y su misericordia llega de generación en generación. Desplegó la fuerza de su brazo, Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios, dispersó a los soberbios, derribó a los potentados de sus tronos derribó a los potentados de sus tronos y encumbró a los pobres. y encumbró a los pobres. A los hambrientos llenó de bienes A los hambrientos llenó de bienes, y a los ricos despidió vacíos. y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, Socorrió a Israel acordándose de su misericordia, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, como había prometido a nuestros padres, favoreciendo a Abraham y a su descendencia por siempre. viendo a Abraham y a su descendencia por siempre, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, esta ha sido la homilía en esta